lo mío es mío. ¿Cuántos tenemos ese sentido de propiedad, verdad? Mi casa, mis hijos, mi trabajo, mi esposo, mi esposa. Tenemos ese sentido de propiedad y no nos gusta que nos toquen lo nuestro. Entonces, ahora, en cuanto a la salvación, ¿qué tan claro tenemos, verdad? Ese regalo, esa dádiva dada por Dios y qué tan frágiles somos ante posturas de otros. Váyase a Romanos capítulo 8, versículo 39, cuando lo tengan me da un fuerte amén. 8:39 de Romanos. Lo mío es mío. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su palabra nos dice, lea conmigo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, te damos gracias, porque nos permite, Señor, estar reunidos en tu casa un día miércoles, al centro, Señor, de la semana, suplicándote, Señor, ese alimento espiritual que necesita en nuestros corazones. Cimienta, Señor, en nosotros las bases sólidas de nuestra fe, de manera, Señor, que no sea llevada como hojas en el viento, sino, Señor, permítanos tener una fe sólida, basada, Señor, en tu palabra y guiada por tu Espíritu Santo. Suplicamos, Señor, tu auxilio, tu ayuda en esta hora y seas tú enseñando a cada uno conforme a la necesidad de cada corazón. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios. Y el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la afirmación que hace Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 39. Y es la afirmación que usted y yo debemos tener clara. Es la afirmación que usted y yo debemos tener siempre presente, que nada ni nadie puede apartarnos del amor de Dios, que nada ni nadie puede quitarnos la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos creído en Cristo Jesús? Esa salvación que usted recibió por medio de nuestro Señor Jesucristo es una dádiva de Dios y usted no la puede perder, no la puede transferir, no la puede regalar, no la puede depositar, no la puede olvidar, porque usted no hizo nada para obtenerla. Quien le dio a usted la salvación fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, vamos a tener claro eso. Esa salvación es nuestra, pero no podemos negar que hay textos en los que podemos tender a dudar o podemos dejar o pensar, ¿verdad?, que esos textos están diciendo, están asegurando que la salvación se pierde. Hay dos textos emblemáticos en ese sentido específico. Y el detalle con estos textos es que han sido mal interpretados. Y ese es un problema grave porque la mala interpretación de las Escrituras ha generado a lo largo de la historia herejías. Y las herejías, ¿verdad?, traen consigo el desarrollo de sectas, por ejemplo. Sectas que pierden el enfoque, que se están basando en la Biblia para ellos argumentar sus verdades y sus creencias y están llevando a muchos o están apartando a muchos del camino correcto. Entonces es importante que usted y yo como iglesia conozcamos por qué nosotros decimos que la salvación es nuestra y que nadie nos la puede quitar. Y que también estemos alerta ante aquellos textos bíblicos que pueden ser mal utilizados para hacernos dudar de la salvación.
Ahora, hay algo importante que decir de la salvación y es que tenemos extremos y ya le dije a usted, ningún extremo es saludable. Mire, el machismo, ¿verdad? No es saludable, no es correcto, no es el diseño de Dios, pero tampoco el feminismo. Cuando una palabra termina con ismo o ísimo es un superlativo. Y cuando lo estamos aplicando a ideologías, estamos hablando de una ideología extrema. Entonces, ni el machismo ni el feminismo estaban en el plan de Dios, son posturas extremas del ser humano. Entonces, en cuanto a la salvación, también hay posturas extremas. Están aquellos, ¿verdad?, que dicen que hay que cuidar la salvación, porque hay de aquel, ¿verdad?, bueno, llevamos uno de los textos difíciles, ¿verdad?, porque el que persevera hasta el final, ese será salvo. Entonces hay que perseverar, hay que cuidar la salvación, como que estuvieran, o como que se nos hubiera dado algo que se va a quebrar fácilmente. Y le voy a decir algo, no hay nada más eficaz y efectivo que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Usted cree que en la labor salvífica de Cristo Jesús va a ser fácilmente quebrantada por un error que usted cometa? Sí, es el sacrificio perfecto, el cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, la sangre del cordero simplemente tapaba, es decir, esa sangre se ponía entre el pecado del pueblo y Dios, para que Dios lo que viese fuese el sacrificio, la sangre, ¿verdad?, y cubriese el pecado. Pero el sacrificio de Cristo no cubre pecados. Jesucristo, el Cordero sin mancha, vino a quitar el pecado del mundo. Entonces, cuando usted y yo, cuando está en esa postura, ¿verdad?, de que hay que cuidar la salvación y que cuidadito con que usted vaya a pecar porque ya perdió la salvación, estamos añadiéndole obras humanas a la salvación. O sea, es como que el que persevere hasta el fin, ¿verdad? Entonces estamos diciendo en otras palabras que si yo persevero, el día que yo llegue a la presencia del Señor, yo le voy a decir al Señor, mira, Señor, yo perseveré, así que yo me gané la salvación. Y nosotros no podemos hacer nada para ganar la salvación. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, esa es una postura de estar añadiéndole, ¿verdad?, a la salvación nuestras obras. Pero hay otra postura también extrema y equivocada, y es aquella de que, pues ya nos salvó, ya salvos siempre salvos, ya así que Él lo que quiere es mi alma, no mi cuerpo, así que yo puedo pecar, yo puedo tomar, yo puedo fumar, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque Él ya me salvó, y esa es otra postura extrema que no es correcta. Entonces debemos entender bien que la salvación es un regalo dado por Dios, que no hay mérito humano que pueda alcanzarla, sino el sacrificio de Cristo Jesús, y que los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador tienen que dar evidencia de su conversión. ¿Y cómo yo voy a dar evidencia de mi conversión? ¿Cómo la gente va a poder entender lo que hay en mi corazón, esa nueva naturaleza, a través de mis obras? Entonces, las obras correctas, el hecho de dejar la vieja naturaleza es una evidencia de que yo he sido salvo. Si yo he sido salvo y no doy evidencias, habría que cuestionar mi conversión. ¿Qué tan genuina fue? Si yo me resisto, si yo puedo pecar sin dolerme el pecado, ¿verdad?, sin tener el más mínimo remordimiento, sin estar de lo más mínimo inquieto, si el Espíritu Santo no me confronta con mi pecado, hay que evaluar la salvación que decimos tener. Entonces, ningún extremo, ¿verdad?, ni aquellos que le adhieren a la salvación obras humanas, pero tampoco aquellos que hacen de la gracia pachanga, porque no es ese el punto. Entonces,
Pero sí hay textos bíblicos que si usted simplemente los lee y no le da la adecuada interpretación, nos pueden hacer dudar. Váyase conmigo a Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer bastante, así que le voy a agradecer que tenga la Biblia abierta y que pongamos atención para que podamos comprender. Mire, es algo complicado lo que vamos a ver en este momento. Hebreos 2, 3, ¿lo tenemos? Lea por favor conmigo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cualquiera diría, uy, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? O sea que la podemos perder. Y sigue diciendo, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Pero mire, este es uno de los textos que más se utiliza, ¿verdad? Que más le dice, mire, ahí dice, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea que podemos perderla. Y esto se da, como le decía, por una mala interpretación de las Escrituras. Hace un par de semanas estuvimos viendo un par de métodos de correcta interpretación de las Escrituras. Y ahora vamos a ver un par más. ¿Por qué, iglesia? Porque tenemos que aprender a leer la Biblia correctamente. Si no, nos vamos a confundir con él. Tenemos que aprender a conocer la palabra de Dios porque es nuestra espada. Entonces, ¿qué sucede con este texto? En primer lugar, las personas que lo utilizan como argumento de que la salvación se pierde, lo utilizan sacándolo de su contexto. ¿Qué significa esto? Solamente le leen ese versículo en específico. Y eso sucede muchas veces con las diferentes sectas que andan evangelizando y tocándole, que andan llevando su mensaje, ¿verdad? De puerta en puerta. Solamente le leen una cita bíblica. Y con base a esa cita bíblica le quieren dar el argumento de todo lo demás. Y el problema es que esta gente solamente conoce esa cita bíblica. Pero nosotros como iglesia tenemos que tener la capacidad de discernir en el Espíritu lo que nos presentan. Entonces, este texto bíblico que a cualquiera puede llevarlo a dudar de su salvación, es un texto que debe analizarse con una adecuada interpretación. En primer lugar, le hemos dicho que la palabra de Dios no fue escrita ni con capítulos ni con versículos, era un solo texto, un solo rollo. Específicamente en el Nuevo Testamento, muy específicamente tenemos cartas. Carta a los romanos, carta a los efesios, filipenses, colosenses, cartas. Carta a los hebreos. ¿Qué significa? Que usted no va a poder entender Hebreos, la carta a los hebreos, si solo agarra un versículo pequeño. ¿Por qué? Porque esta es una carta completa. Así que es muy atento cuando de pronto alguien le... Mire, aquí la Biblia dice, y solo ese versículo le leen. ¿Qué es lo primero que usted va a hacer como buen cristiano, como buen miembro del León de Judá, donde le estamos enseñando a interpretar adecuadamente la Escritura? Usted va a agarrar el texto que le están leyendo, pero va a leer el capítulo anterior y el capítulo siguiente. Porque eso le va a dar a usted una mayor comprensión de lo que estamos leyendo. Y eso es lo que vamos a hacer con este texto. Vamos a ver el contexto, o vamos a estudiar el contexto. Váyase a Hebreos capítulo 1. Es una carta, tendríamos que leerla toda para entenderla mejor, pero vamos a tomar luces, ¿verdad? Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 5, dice: no pierda de vista que el punto medular es Hebreos 2:3. Pero lea conmigo, 1:1 dice: Dios,
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Que dice que Dios ha hablado de muchas maneras a los padres por los profetas. Y cuando hablamos o cuando leemos hablado por medio de los profetas, recordamos que el Antiguo Testamento. O se nos viene a memoria la ley. Sigue diciendo, por los profetas, versículo 2. En estos postreros días, óigame bien, hermano, en estos postreros días está escribiendo el autor antes del año 100 después de Cristo. No lo está escribiendo en el año 2019. Lo está escribiendo recientemente, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es un texto que fue escrito en un momento específico. Y dice el autor, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 2. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Empieza diciendo la carta a los hebreos, miren señores, Dios nos ha hablado en otros tiempos de múltiples formas por medio de los profetas, y en estos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces, ¿cuál es el énfasis principal en este pasaje? El mensaje de Dios para la humanidad. ¿Y cuál fue el mensaje de Dios por medio de los profetas? Que en un momento determinado vendría el Mesías a salvar lo que se había perdido. Ese es el mensaje fundamental del Antiguo Testamento. Ese es el mensaje fundamental del Pentateuco, de los libros históricos, de los libros poéticos, de los libros proféticos. El énfasis es que el Salvador vendría y haría su labor de purificación de pecados. Y ese fue el mensaje principal del Señor. Y viene el Señor, habla en el Antiguo Testamento, en otros tiempos, por medio de los profetas, acerca del Mesías que había de venir. Y en estos postreros días, dice el autor, es decir, en estos días hemos visto, en aquellos tiempos, estamos hablando casi 2000 años atrás, y en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Y qué es lo que vino a decir el Hijo? Vino a decir el Hijo allá en Juan 3:16. ¿Qué dijo en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de nuestro Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, el que viene, nadie viene al Padre si no es por mí. Ese fue su mensaje. Yo soy el pan de vida, decía él. Yo soy la luz del mundo. Él vino a anunciar lo que él era. Él era el Salvador. Él era el único camino al Padre. Él es la vid y nosotros simplemente pámpanos. Entonces, el mensaje de los profetas, ¿cuál era? Que un Mesías vendría. El mensaje de Cristo, ¿cuál fue? El reino de Dios se ha acercado. Un mensaje. Vea el versículo 14 del capítulo 1. Del 5 al 14 empieza a hablar Jesús superior a los ángeles y empieza a dar, ¿verdad?, las razones por las cuales Jesús era superior a los ángeles. Pero vea el versículo 14. No son todos, hablando de los ángeles,
no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, hablando de los ángeles. Y entonces, leyendo, vamos a suponer que leímos todo el capítulo, porque por cuestión de tiempo no leímos el capítulo 1, que deberíamos, pero vamos a suponer que lo leímos. Vea, tomando en cuenta el contexto, ¿de qué nos está hablando Hebreos? Del mensaje en el Antiguo Testamento, promesa de un Mesías, y del mensaje a través de Jesucristo, el cumplimiento de la profecía a través de él, como Mesías. Versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vuelvo y repito, capítulo 1, ¿cuál era el énfasis? El mensaje. Antiguo Testamento, promesa de un Mesías, por medio de Jesucristo, el cumplimiento de la profecía. Y entonces dice el autor, ya en el versículo 1 del capítulo 2, habiendo dejado claro todo eso en el capítulo 1, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, con más ímpetu, con más esfuerzo, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Fíjense que este deslizar es el que utilizan muchas personas como base para decir que anda caído. Anda caidito. Mire, allá en el teológico eran medio crueles los compañeros. Anda todo raspado, decían. Caidito, raspado, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como buenos intérpretes de la palabra de Dios? Conocerla. Y la palabra deslizar que ahí aparece no debe ser analizada a través del significado latino que para nosotros, ¿qué es deslizar? Caerse, ¿verdad? Dar el resbalón, eso es deslizar. Pero el deslizar que aparece en el versículo 1 del capítulo 2 viene de la palabra griega que se lee para luego, esperen, se me trabó la lengua. Para luego, ¿sí? Para luego, diga para luego, en el griego. Y eso, deslizar. ¿Y deslizar qué significa? En el griego, no en nuestro contexto latino. Pasar por alto, no prestar atención o dejar de lado. Eso significa deslizar. Entonces, cuando el texto nos dice las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, o sea, no sea que pasemos por alto. Una figura que casa perfectamente en la traducción griega de deslizar es la figura de un barco que anda a la deriva. Eso es deslizar, que perdió el timón y anda sin rumbo para donde el viento lo lleva. Entonces dice en el versículo 1, no sea, ¿verdad?, que por no prestar atención diligente al mensaje de la palabra de Dios, andemos como naves perdidas, andemos como barcos a la deriva. No está hablando de deslizarse, de caerse de la gracia. Está hablando de aquellos que tienen a su alcance el mensaje, la palabra de Dios y deciden ignorarla, deciden pasarla por alto. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Que son personas que andan desubicadas, desorientadas, sin un rumbo, sin dirección. Ahora, ¿entendemos mejor qué significa deslizar? Para que no diga usted que es allá. Versículo 2 del capítulo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí, ¿a qué se refiere con toda palabra de los ángeles? Está hablándonos de la ley. Está haciendo alusión a toda la palabra que fue firme. ¿Y a qué nos suena firmeza? Firmeza quiere decir inquebrantable, inamovible. Mire, lo que la ley decía se cumplía o se cumplía. Es que con la ley no había posibilidad de negociar. O sea, no matarás es no matarás. Ahí no había posibilidad de que usted negociara, ¿verdad? No codiciarás, no codiciarás. La ley era firme, inquebrantable. ¿Y qué dice? Fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La ley tenía una justa retribución. ¿Y cuál era esa justa retribución? Castigo y condenación. El castigo y la condenación era lo que correspondía a aquel que transgrediera la ley. Eso era lo justo, porque la ley había sido dada, las normas habían sido dadas, por lo tanto el que transgrediera deliberadamente debía morir. Debía ser condenado. Entonces sigue diciendo en el versículo 3, ahora volvemos al versículo 3, entendiendo el panorama amplio del texto. ¿Cómo escaparemos? ¿Escaparemos a qué, iglesia? Aprendamos a no desligar un versículo del otro. En el versículo 2 dice que la palabra dada por los ángeles fue firme, y al que transgrede y desobedece, dice, tiene su justa retribución. ¿Y qué dijimos que era la justa retribución? Condenación o castigo. Entonces, en el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos a qué? Al castigo. Porque el versículo 2 lo acaba de cerrar diciendo que la ley traía su justa retribución, es decir, su justo castigo. Entonces cierra el versículo 2 diciendo su justo castigo, y en el versículo 3 arranca diciendo, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿A qué? Al castigo. ¿Se da cuenta por qué no debemos desligar versículos de los otros? Porque se pierde por completo el sentido de lo que el autor estaba diciendo. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos qué? A la salvación. Si descuidamos, esta es otra palabra clave. Descuidamos viene del griego amaleo. Diga amaleo. Ya aprendió griego, fíjese. Del griego amaleo, que significa tener en poco, desatender o menospreciar. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si desatendemos? ¿Cómo pues escaparemos nosotros si tenemos en poco? ¿Cómo pues escaparemos nosotros si desatendemos tan grande salvación? Las palabras deben entenderse en el contexto en que fueron escritas. Y en este caso, el griego, ¿verdad? O la palabra descuidar no es la palabra que nosotros utilizamos de que se fumó un cigarro y ya descuidó su salvación, ¿verdad? Nosotros descuido le llamamos por ejemplo, ¿verdad? A usted le dieron a cuidar 3 pollitos y usted misma pateó uno, eso es un descuido. Pero la salvación no son pollitos que nosotros podemos patear. La salvación es la más perfecta obra ejecutada por nuestro Señor Jesucristo para liberación de condenación. Por lo tanto, nosotros no podemos anular la salvación. Nosotros no podemos, entonces, mire, pero sí podemos menospreciar.
Si podemos pasar por alto, porque nos están hablando de Cristo, nos están presentando el mensaje de salvación, nos están explicando la palabra de Dios, nos están dando a conocer los principios que deben regir nuestra vida y no queremos vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, descuidar, ¿verdad? Recuerde del griego amaleo, para que, los que anotan, del griego amaleo. Ahora, salvación. Hay palabras claves dentro de este versículo. Ya vimos en el anterior, ¿verdad? Deslizar. Vimos ahorita la palabra descuidar. Y hay una palabra clave en este versículo para comprender. Y es la palabra salvación. Se debe entender, vale, uno de los principios de la hermenéutica le decía el contexto, lo acabamos de utilizar. Buscamos versículos atrás para comprender un poco mejor. Si nos vamos versículos adelante se nos hace más extenso y créanme que no nos daría el tiempo, pero hay otro principio importante de la hermenéutica y quiero que aquí me ponga muchísima atención porque voy a tratar de simplificar lo más que pueda este principio. Pero este principio de la hermenéutica, hablando de la palabra salvación, dice que se debe tomar la frase o palabra a interpretar en el sentido que indica el conjunto de palabras que la rodean. No sé si está complicado, ¿verdad? Se debe ubicar o interpretar la palabra o frases tomando en cuenta el conjunto de palabras o frases que la rodean. En ese sentido, queridos hermanos, una palabra puede cambiar de significado de acuerdo a las demás palabras que la rodean. Le voy a poner un ejemplo común para que se entienda mejor este principio, porque yo sé que es algo complicado. Hermenéutica es una de las materias más complicadas en teología. Es una de las más complicadas. Incluso para aquellos que somos amantes de la lectura, a mí me encanta leer, pero a mí me costó esta materia. Pero es importante que usted como congregación también conozca, tal vez no toda la materia en sí, pero por lo menos pequeños principios. Ahora, le voy a dar un ejemplo típico para que usted me comprenda mejor este versículo. Imagínense que estoy yo, ¿verdad?, allá en mi casa, lavo a mano, ¿verdad?, la ropa de 4, primero Dios, me gané la lavadora, porque la necesito, y estoy ahí lavando y de repente voy con el gran guacal de toda la ropa que ya lavé y le digo a Carlos Roberto, tráeme los chuchos. ¿Qué cree que me va a traer Roberto? Los ganchitos, no va a ir a traer todos los chuchos de la calle, ¿no? Ahora, le tuve yo que hacer a Carlos Roberto le tuve que dar una clase de hermenéutica para explicarle que la palabra chuchos está rodeada por una frase. No. El sentido primario de chucho, ¿cuál es? Aquí en nuestro país, ¿verdad? El significado básico de chucho, ¿cuál es? Perro. O sea, el chucho, ahí va el chucho. Es el significado primario. Pero si yo le digo, voy con el guacal mojado y voy a tender la ropa y le digo a mi hijo, tráeme los chuchos, él inmediatamente entiende que me va a traer los ganchitos de ropa. ¿De qué dependió que él cambiara el significado automáticamente? De las palabras que rodean. Ahora, si yo vengo y le digo, Carlos Roberto, dale comida a los chuchos, ¿qué cree que va a hacer? Le va a dar comida a los perritos, no le va a ir a dar comida a los ganchos de ropa. Ajá, y entonces, ¿cómo es que un niño de 9 años interpreta las palabras de acuerdo al contexto y de acuerdo a las frases que la rodean? ¿Sí? ¿Ahora se comprende mejor ese principio de hermenéutica? Sí, ¿verdad?
Eso sucede con la palabra salvación que está escrita en el capítulo 2, versículo 3. Debemos de interpretarla tomando en consideración las palabras o frases que la rodean. Y le voy a poner para ello un ejemplo, Dios mío, se nos fue el tiempo, bíblico. Bueno, ya no me quedó tiempo. Vamos a ver el ejemplo bíblico el próximo miércoles. Y el próximo miércoles también vamos a hacer la interpretación de Mateo 24:13. Porque el que persevere hasta el fin será salvo. Así que lo espero el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Pero por el momento le voy a dejar con el ejemplo de fe. La palabra fe, en su significado primario, significa, ¿qué significa fe? ¿Qué significa fe, iglesia? Creer. ¿Sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué significa fe? Creer. Pero si yo, por ejemplo, le digo a mi hermana, ¿verdad? Yo doy fe que su hija realmente hoy fue a clases. ¿Qué le estoy diciendo? Yo doy creer. No le estoy diciendo. ¿Qué le estoy diciendo cuando digo yo doy fe? Le estoy diciendo yo doy testimonio. Entonces la palabra fe, que significa preliminarmente creer, en el contexto que yo le estoy utilizando ahora, cambia de significado y pasa de ser creer a ser la palabra testimonio. Porque si yo digo, yo doy fe que su hija fue a clase, pero también le digo, yo doy testimonio que su hija fue a clase, le estoy diciendo lo mismo. Entonces, para que comprendamos bien por qué dice ahí, ¿verdad? Si descuidamos tan grande salvación, vamos a ver estos ejemplos de cómo el contexto que rodea la palabra, las frases que rodean la palabra le dan un significado, lo vamos a ver el próximo miércoles, y también vamos a analizar Mateo 24:13, porque lo mío es mío y nadie me lo quita. Hablando de salvación, ha sido un regalo, una dádiva dada por nuestro Dios, por gracia a todos aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, te damos gracias en esta hora.